la titulé El teatro cabaret desde el actor desvergonzado, para que sea más bien un conversatorio entre nosotros. Ideas que tenemos sobre lo que hacemos, nuestro oficio, nuestro trabajo, lo que buscamos o queremos construir, realizar, promover, provocar, transferir, tergiversar, construir. Los tópicos que me interesa que abordemos son la vergüenza como alternativa cabaretera para incendiar. El teatro cabaret mexicano acusa, incendia, se encuera para provocar o lame las suelas de las chanclas burguesas. Es siempre legítimo, nunca ilegítimo. Creo que son muy muchos tópicos, son muchos temas, son muy avaro lo que estoy planteando porque tenemos poco tiempo. Espero que nos dé tiempo porque me interesa como hacer rápido una visión de lo que estamos viviendo actualmente como cabaret en el país, hacia ojo de pájaro, para pasar a una noción de qué es eso para nosotros aquí, si nos interesa, si no, si nos sirve, si no, si ayuda o no. Y de ahí pues pasaríamos a lo que sería ser el desvergonzado dentro de este oficio, ¿no? Y si realmente el ser desvergonzado es una posibilidad de construcción creativa y de propuesta crítica social al otro, para el otro. Bueno, entonces, son muchos tópicos, es muy avaricioso el procedimiento. Espero que nos dé tiempo en esta horita y que alcancemos a charlar sobre este asunto. Voy a leer un pequeño texto que elaboré sobre la producción teatral actual. Son apenas 3 páginas, no es mucho. Y luego voy a dar unas citas de algunos autores para entender un poco cómo se está pensando el cabaret que se viene haciendo desde los años 30 en el país. Entonces dice: alternativa para la construcción de espectáculos teatrales. Hoy en día la producción de espectáculos teatrales está planteada como una factoría de corte artístico que emana de una cultura específica, esa que los produce, y que por lo mismo contiene conceptualizaciones específicas destinadas a retribuir a esa misma cultura una identificación consigo misma, con lo que idealmente se desarrollaría su espíritu. Esta es al menos la opinión de lo que se han dado en llamar las industrias culturales, una corriente de franca disposición neoliberal e industrial posfordista, surgida en Inglaterra en 1988 para cooptar y capitalizar la producción de un sector de la sociedad. La educación en arte había estado reservada para unos cuantos individuos, pero desde la primera mitad del siglo XX, este tipo de educación logró diseminarse hacia un gran grupo, mismo que a la postre generó una gran producción. Tanto el producto como el sujeto no participaba de la distribución total de la riqueza dentro del sistema capitalista. Es así que el neoliberalismo reintegra estos engranes y se vuelve a cerrar en sí mismo para mantener el equilibrio. El modelo de cooptación de la producción artística por parte de la tecnocracia para su capitalización y su consecuente plusvalía fue un éxito en países cuyos procedimientos de producción, oferta, demanda y consumo forman sistemas cerrados, al menos en apariencia, que se sustentan a sí mismos, o lo que Edgar Morin señala como sistema autoorganizador, autorreproductor, y que se bastan a sí mismos sin interferencia del ambiente que los rodea. Como se mencionó, este tipo de relaciones de producción buscan el equilibrio a partir del consumo de su propia producción, es decir, este tipo de sistemas cerrados se autoorganiza por su propia desorganización. Este criterio establece que el desorden de un cuerpo depende de su estado de su composición. En cambio, en países cuyos grupos sociales no se inclinan por este tipo de relaciones de producción, que de forma adversa sufren embates constantes de explotación de sus insumos y materias primas, y al mismo tiempo tienen que verse obligados a perseguir estándares ajenos que no forman parte de su idiosincrasia, la constante es la reorganización por autoorganización, en términos de Morin, el paso a la lógica de la complejidad. Dado que el sistema no se basta a sí mismo, sino que requiere del ambiente al que pertenece, y no solo de su estado de materia, por lo que efectúa una apertura e intercambio, porque no puede bastarse a sí mismo. Es importante señalar estos dos sistemas,
para elaborar posibles alternativas para otro tipo de producción escénica teatral. Porque desde la racionalización que nos dice consiste en querer encerrar la realidad dentro de un sistema coherente, Morán. La producción de teatro, desde esta racionalización, desde un marco neoliberal, se vuelve un objeto de consumo, en el que los receptores no importan como sujetos de recepción, sino como objetos masificados de consumo, donde impera el objetivismo industrial al que se le llama arte, diversión, ocio, entretenimiento, sofisticación cultural. Objetivismo que oculta también, claro, un precio. Ese precio, en un sistema cerrado, racionalizado, equilibrado y objetivista, el sujeto es rechazado como una perturbación o como ruido, precisamente porque es indescriptible según los criterios del objetivismo. Luego, a la eliminación positivista del sujeto le responde desde el polo opuesto la eliminación metafísica del objeto. El mundo objetivo se disuelve en el sujeto que piensa, es decir, todo queda positivado, incluidos los seres humanos. Así, el teatro como producto artístico y manifestación cultural pierde su vínculo con los grupos sociales de los que emerge. La enajenación y la alienación de esos grupos sociales son el resultado más probable. Se resguardan en un sistema equilibrado y simple que termina por arrebatarles la identidad. Cuando, además, estos procesos de producción son idiosincrasias ajenas, importadas y encajadas por aculturación, las consecuencias sociales son devastadoras, como es el caso de los países de América Latina. Siguiendo este planteamiento, la producción teatral en México ha sufrido estragos opresores incalculables durante más de un siglo, porque precisamente como manifestación cultural se ha presionado por emular la simplicidad de otros sistemas y se ha negado la complejidad de la realidad teatral propia. A saber, se ha mantenido en lo que de Sousa de Santos llamó razón metonímica, cuya idea de totalidad se cimienta en el orden y el equilibrio rígido, lo que da a su vez una comprensión limitada del mundo, una comprensión simplista, cuyo claro ejemplo son los apenas, y enhorabuena, cancelados premios Metropolitano a lo mejor del teatro, cuya génesis no es inmanente de la sociedad productora de teatro en México, sino una copia importada de modelos ulteriores a nuestra percepción de la realidad. A pesar de lo anterior, y aunque se niegue esta prevalencia, la producción de teatro en nuestro país es claramente un sistema abierto, es decir, un sistema donde las leyes de organización no son de equilibrio, sino de desequilibrio, retomado o compensado, de dinamismo estabilizado. La inteligibilidad del sistema debe encontrarse no solamente en el sistema mismo, sino también en su relación con el ambiente, y esa relación no es una simple dependencia, sino que es constitutiva del sistema. Tomar en cuenta lo anterior posibilita la apertura para otras producciones de espectáculos teatrales donde la brecha inevitable que aporta al sujeto sea tomada en cuenta, es decir, donde lo indecidible se abra paso. Se abre una brecha en el sistema que se vuelve entonces incierto, dando camino a lo inexplicable, como la creatividad. Esto es lo que Edgar Morin ha llamado una epistemología abierta, la cual da lugar a la incertidumbre y a la dialógica. Entender desde esta alternativa epistémica la producción de teatro en México ayudaría a comprender que el teatro es entonces un sistema abierto en el cual convergen variabilidad de manifestaciones culturales propias y también ajenas en sus especificidades textuales, y que corresponde al director teatral articular estas convergencias discursivas desde la noción de la complejidad, en el que el azar, el caos, la negentropía son una posibilidad. Así, el sujeto reúne la singularidad grupal. El sujeto se vuelve auto-eco-organizador, es decir, se mira a sí mismo en un sistema que además pertenece a ese ambiente. Ir a los conceptos, a los núcleos, para comprender a ese sujeto y su relación con los objetos, que ambos son interdependientes uno del otro y al mismo tiempo se reconocen por sí mismos y para el otro. Bien. Hasta hoy, los procesos y modos de producción teatral en México han empleado sistemas cerrados, ajenos a nuestro sentir, donde la voz dictatorial de un director ordena el caos sin atender a los sujetos, sino solo al objeto. Esto ha sido una visión mecanicista e industrial. Si el director comienza a construir desde la complejidad como alternativa de la producción teatral,
donde se reconoce a los diversos sujetos y se considera el conflicto, la poiesis que se expresa en relación actor-espectador, entonces posiblemente iríamos hacia el camino de una producción teatral diversa y alternativa. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que hemos importado una noción de teatro que no nos es propia, sino que más bien es un modelo europeo que hemos tratado de emular sin tomar en consideración nuestras propias necesidades y nuestros propios criterios para construir lo que necesitamos ver de nosotros mismos. Este es, a fin de cuentas, un teatro que se daba en llamar el teatro mercantil o el teatro comercial, el teatro comercial. Ese es el tipo de teatro que se ha dado a llamar, pero realmente en la actualidad incluso el teatro estatal ya está sumergido en estos criterios de producción teatral industrial, que está desvinculado de su propio grupo social al que pertenece. Esto no genera una sinergia de reflexión, sino que, como estamos viendo actualmente, esta cosa de crear públicos no quiere decir más que una cosa de hacer masificación del que observa. Es decir, el observador, el espectador, se convierte en un objeto, deja de ser una posibilidad de intercambio cultural con el otro para pasar a ser un consumidor de lo que yo estoy planteando. Desafortunadamente estamos imbuidos en esto. No es que sea fácil salvarse, ¿no? Pero necesitamos encontrar las rupturas o estos pequeños espacios donde esto pueda abrirse y volver a encontrar un vínculo con ese que me está viendo, con ese que está recibiendo algo de mí, que además me interesa que lo reciba no solo como un contemplador, sino que lo reciba como alguien con quien puedo compartir y ser crítico al mismo tiempo. Para mí, el teatro cabaret es justo la oportunidad. Es justo esa oportunidad, esa pequeña ranura en la que podemos decir, esto no es solo para consumo, no es una cosa de belleza por la belleza, sino que es una ranura por la cual podemos entrar en el sistema que no ha sido todavía atrapado y romper para ir hacia esta otra posibilidad de un sistema abierto que permita el diálogo, que en este caso son los espectadores. Es decir, el espectador deja de funcionar o dejaría de funcionar en esta posibilidad como un simple receptor para pasar a ser ese interlocutor que necesito para hacer que este producto, que a fin de cuentas sí es un producto de arte, tenga una vinculación directa y entonces haya una recursividad y estemos constantemente dialogando. Entonces el cabaret en México para mí esta es la gran posibilidad que tiene. Sin embargo, pasamos al siguiente tópico, que es, ¿realmente está pasando? ¿Realmente está ocurriendo eso con nuestro cabaret, con el cabaret que se está haciendo? ¿O ya fue capturado por el sistema, ha sido tragado y entonces de pronto se hacen declaraciones como que Madrid 13, Coyoacán es la casa del cabaret? Esa es una declaración bastante seria, porque cuando se hace esa declaración, entonces inmediatamente se anulan todas las demás posibilidades y toda la diversidad de discursos que el cabaret puede mostrar como un corolario de un cultural, del mismo sistema generador de eso. Y entonces quisiera compartirles lo que para Gastón Alzate, Gastón Alzate es un investigador del cabaret mexicano y colombiano que radica en la Universidad de California. Desde allá él está, y bueno, ha viajado a Berlín también para entender este fenómeno de diferenciación o transculturación que ocurre entre un cabaret europeo, donde es ese tipo de cabaret, y cuál es la diferencia con el nuestro, que evidentemente es la carpa.
nosotros venimos de esta tradición carpera, que a su vez es una herencia del cabaret, de la zarzuela y del teatro de la revista anterior a él. Entonces, dice Gastón Alzate: el cabaret contemporáneo recontextualiza un género que tuvo su apogeo alrededor de 1920 y 1930 en la capital mexicana y que se fue debilitando a partir de los años 50 hasta casi desaparecer. Estoy buscando la otra. El cabaret mexicano actual, desde los años 80 hasta el presente, se entiende como un género conscientemente cercano al teatro. El cabaret del que hablaré se distancia de otras manifestaciones más cercanas a la revista popular, de las que no me ocuparé en el estudio presente. Por el carácter mismo del género, será un periplo parcial e incompleto, ya que lo veo como un movimiento cultural heterogéneo, que se nutre de una manera u otra de la revista y la carpa popular de otros tiempos, y cuyo eje común es el humor, como mecanismo de reflexión y crítica sobre la exclusión social en sus variadas vertientes. Exclusión social en sus variadas vertientes. Esto es nodular, porque si el cabaret mexicano trata sobre la exclusión social en varias vertientes, lo que de pronto pienso yo, reflexionando, es ¿qué hace? ¿Por qué procesos están ocurriendo? Que si el cabaret trata de hacer eso como esta multiplicidad, ranura por la cual romper con las hegemonías y los sistemas, de pronto va a ese otro lugar que se vuelve la casa del cabaret. ¿Sí me estoy explicando? Es como una cosa, un intríngulis bien raro, porque entonces ya no es esto, sino que pasa a ser otra cosa, que quién sabe qué es, pero ya no es una crítica sobre la exclusión social en sus variadas vertientes, como nos dice Gastón Alzate. Esta multiplicidad también radica en la reelaboración de elementos aportados por la diversidad de formación e inquietudes expresivas de sus practicantes, pero sobre todo por su aspiración a ser un teatro integral, en el que dramaturgos directores son sobre todo encausantes de las dramaturgias escénicas, que fundamentalmente es construida por los actores. Es decir, en el cabaret, el actor y el director pasan a un lugar que ya no tiene la hegemonía, sino que es el actor, la voz cantante, la voz constructora y la voz guiadora de todo el discurso escénico. Veo el cabaret mexicano como una red simbólica contestataria relacionada con una necesidad social frente a mecanismos de marginación, coincidentes con la aparición de la globalización económica en el contexto mexicano a partir del gobierno priista de Miguel de la Madrid en los 80. A mi entender, dice Alzate, el cabaret presenta un claro afán de diálogo con realidades que tienden a ser negadas o minimizadas por los discursos dominantes en los medios y en la cultura. Simultáneamente y especialmente en las nuevas generaciones, el cabaret es un fenómeno que no se produce necesariamente a partir de una comunidad de propósitos estéticos o dramatúrgicos. Lo que encontramos es una pluralidad de propuestas, una diversidad de lecturas dramáticas de la realidad. Si bien hay puntos de partida comunes como son el humor como herramienta crítica, la improvisación, la creación colectiva, la fragmentación de la estructura dramática en sketches, la dialéctica que establecen estas estructuras fluctuantes en el espectador, con el espectador y con su acontecer diario, especialmente el de la capital mexicana, y finalmente el hecho de que en el cabaret se escribe, se produce, se actúa y se dirige todo al mismo tiempo. ¿No? Lo sé. Es este mismo carácter, al contrario de lo que comúnmente se cree, lo que exige de las y los cabareteros un trabajo intenso, disciplinado y de constante renovación. El cabaret implica también el manejo integral de diferentes lenguajes estéticos, incluyendo la música y muchas veces la danza o el video, entre otros. Es más, precisamente,
al no partir de textos canónicos, ya que cuando lo hace es para subvertirlos de alguna u otra forma, despliega las posibilidades de expresión de esos otros lenguajes. Otra cuestión esencial relacionada con la improvisación y el carácter abierto y colectivo del género es que el actor se sitúa ante las exigencias de un público frente al cual se rompe la cuarta pared. En suma, por todos los rasgos aquí expuestos, el cabaret es un teatro que arriesga, un teatro de propuestas, lo cual es fundamental en cualquier movimiento artístico. Entonces, con esto complemento la primera idea, en el sentido de que para mí, si el cabaret es ranura, pues es la ranura por donde todo esto va a encontrar su flujo, pensándolo como en una olla de presión, ¿no? Está buscando por dónde salir. El cabaret sería el que constantemente está zumbando en el oído, porque dentro de esa olla hay una presión muy fuerte, que es la presión hegemónica por mantener los márgenes y la periferia. Claro, la presión ocurre hacia adentro, pero en el caso de los sistemas económicos actuales, la presión es hacia afuera. Y lo estamos viendo, digo, hoy viniendo para acá a Vallarta, lo vi, ¿no? Como las periferias están siendo azotadas todavía más hacia el exterior de la ciudad, del puerto central, y cómo es necesario mantenerlas allá. Y se ve muy claro, entrando por el autobús, terminando la sierra. De un lado está el jardín, del otro lado de la avenida está el llano, desprovisto de cualquier tipo de calidad ambiental, ¿no? Y eso ya es una muralla. Entonces la periferia, más bien en el sistema hegemónico central, está empujando hacia afuera. Pero no solo ocurre en esta urbe que es Vallarta, sino que ocurre en las grandes urbes, Ciudad de México, Guadalajara, las grandes urbes del mundo. Está así la presión hacia afuera, y bueno, eso hay una recursividad del sistema, como dice Casal Alzate, sobre la crítica de los que están marginados. Trata otra vez de recuperar el caballo para volver a exponer estas necesidades, volver a criticar, volver a destruir las estructuras hegemónicas y por ahí filtrar algún tipo de liberación, algún tipo de expresión humana que haga un diálogo con lo otro. Bueno, para completar esta idea, ya comencemos a charlar ahora sí entre todos nosotros. En la última muestra nacional de teatro, no es cierto, la última fue en Ciudad de México, en la anterior, la del 2017, que ocurrió en, no es cierto, 2018, fue en Celaya. En León. En León, exacto. En esa muestra se reconoció a Tito Vasconcelos como el padre del teatro cabaret en México, ¿no? Evidentemente el maestro tiene mucha raigambre, mucha raíz, tiene mucho el maestro para ser nombrado de esta forma. Tiene mucho trabajo, no solamente dentro del género del teatro cabaret, del género chico, sino también como activista por la diversidad sexual. Ha abierto muchos caminos. No es una crítica al maestro lo que voy a decir, sino al sistema. Cuando el sistema nombra al padre del cabaret de teatro en México, está absorbiendo al cabaret. Ese fenómeno es bien interesante, porque cuando se legitima un género, el género deja de ser subversivo. Ese fenómeno es crucial y es justo un fenómeno capitalista, porque el Estado lo que hace es capitalizar eso que estaba molestando, lo coopta, lo absorbe y lo regresa ya como un producto acabado dentro del mismo sistema que será aceptado por aquellos que antes lo rechazaban. El caso concreto son las reinas chulas, ¿no? Ahí sí es una crítica directa a ellas, en el sentido de que están dentro del sistema, han sido absorbidas. Yo no negaría para nada la lucha que han establecido, pero actualmente su centro nocturno no forma parte de las periferias, sino que está inscrito justo en una élite, que es la élite de Coyoacán, ¿no?
y está hecho sus espectáculos para esa élite. Y bueno, esto trae muchas complicaciones, muchas contrariedades, porque entonces la pregunta que viene es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque cuando, como le ocurrió al rock, cuando el rock es absorbido por el sistema, el rock deja de tener su función contestataria, o no lo sé, es como lo que me interesa poner aquí, deja de funcionar como esta ranura que necesita explotar. Cuando el sistema coopta, claro, es que es todo el sistema, no es como que el secretario de Cultura, Tobalí de Teresa, que ya murió, haya dicho ustedes van, sino que es todo el sistema que está jalando y absorbiendo eso que no le gusta. Y entonces de pronto se acepta a las ficheras, ¿no? Este teatro denostado y horrible, teatro cine, de los años 70 y 80, vulgares y cochinas y todo, y de pronto ya estamos haciendo burlesque otra vez. Y desde este lugar donde además la mujer tiene que liberarse como una cuerpa en toda su expresión, pero al fin de cuentas se vuelven a quedar con mayones color carne. Es como, híjole, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Y donde el burlesque ya no está en esa vulgaridad del antro, el tugurio, el arrabal, sino que de pronto sale de ahí y se pone en un teatro donde además voy a pagar 200 pesos, 300 pesos para ver a la encuera que no se encuentra. Es muy interesante el fenómeno, o sea, sí está siendo absorbido esta producción cultural también. Y entonces viene mi último tema, que es la vergüenza. ¿Tengo vergüenza para hacer cabaret o no? Es decir, me voy a volver a cubrir en el sistema que ya acepta el cabaret, me voy a volver a cubrir en el sistema que ya acepta el feminismo para entonces encuerarme, o voy a ir a encuerarme porque he decidido hacer de mi vergüenza una herramienta de expresión que pueda combatir eso, ese otro sistema que está aceptando unos nuevos cánones morales. Tengo vergüenza, como entiendo a la maestra Jesús Rodríguez cuando dice que no hay que aceptar becas porque las becas pueden cooptar la crítica, la entiendo, pero al mismo tiempo pienso, y en este sistema, ¿cómo voy a vivir? Es bien complicado, bien complicado, porque, claro, la entiendo, pero es senadora, y no fue senadora electa, perdón, ¿no? Está en sustitución de Olga Sánchez Cordero. Entonces es bien difícil. Ella lo puede decir porque no lo necesita, pero aquí en Vallarta por supuesto que se necesita. Yo lo necesito. O sea, de verdad, los que estamos en los márgenes no podemos decir que el Estado no nos deje porque ocupamos de eso. Pero al mismo tiempo, esta otra vergüenza, lo acepto y mantengo la crítica, que es la postura de Astrid Haddad y de Tito Vasconcelos. Es que sí lo acepto, y también entiendo a estos otros maestros, sí lo acepto porque a fin de cuentas no es del gobierno, es del Estado. Pero viene la otra diatriba, que es, bueno, sí, pero la administración estatal dicta ciertos cánones. Entonces, bueno, se vuelve muy complejo, y la pregunta es esa. La vergüenza, la que yo lanzo, la vergüenza puede funcionar para arrebatarle al sistema otra vez esta cosa que me está a mí diciendo, no hay pedo, tu cabaret va a ser aceptado porque ya está legitimado, ya hay festivales de cabaret, qué bueno que los haya, no es una cosa de quitarlos, qué bueno que estén, se presenta ya cabaret en la Muestra Nacional de Teatro como un género establecido. Hay investigación académica en torno al cabaret mexicano muy profunda. Muy bien, la pregunta es esa: ¿cómo yo, con mi vergüenza puesta allí, podría
volver a capturar la disidencia. Capturar en el sentido de que me la están arrebatando, es lo que quiero decir. Me la está quitando algo, que además es bien difícil ver porque ese algo, yo vivo en ese algo, formo parte de ese algo, no me puedo extraer y al mismo tiempo necesito decir otras cosas. Bien, aquí esto podemos, si tienen alguna pregunta antes de pasar al chisme, o ya pasamos al chisme. Digo, ya empecé con el chisme. Yo te diría, ¿cuál es Yo pienso que vivimos un momento crítico en la cosa del cabaret mexicano, ¿no? Porque tenemos ahora mismo a una de las representantes del cabaret que ya no es ejecutante, como dices, ya es senadora, ¿no? Y es senadora, y no solo es ese hecho, sino que el lugar donde ella tuvo, no sé, 20 años de representaciones, el cual se dio en como datos, reinas chulas, ¿sí? Ahora es Madrid 13, precisamente, ¿no? Y de pronto veo algo que para mí es así como preocupante, la presencia de personajes de la política y personajes influyentes en los medios en Madrid 13, ¿sí? A esos personajes que el cabaret, casi con obligación, debería comentar y explicar, ¿no? Los veo ahí, ¿no? Sí, y los veo ahí no como testigos, sino como en un plan de miembros de confraternidad, una cosa así. Y entonces yo digo, lo que decías, ¿no? Y esto de ser contestatarios en el cabaret, ¿cómo va a poder ser entonces Madrid 13 contestatario? Estos personajes están ahí por invitación, ¿no? Y si Madrid 13 va a ser también crítico, puede ser crítico así hacia las partes políticas del partido en que está en turno en el gobierno. Y también qué va a pasar entonces con las becas, ¿no? Únicamente se va a asegurar a los que sean amables al sistema, ¿no? A los que sean cuáticos, ¿no? ¿Sí? Y la cosa es esta: ¿esto favorece a la descentralización que propone la cuarta transformación o todo lo contrario? ¿No? Y si esta centralización y focalización del cabaret mexicano, ¿sí? Conviene, ayuda a que el cabaret sobreviva, o como tú dices, lo absorbe, lo hace un cabaret oficialista, favorece a la centralización o todo lo contrario. Sí, quiero hacer notar cómo hablar de ese espacio y específicamente de ese grupo es como el sistema ha visibilizado ese lugar y esas personas, porque a fin de cuentas ha sido como, por eso comencé con estos de sistema cerrado y sistema abierto, lo que planteé al principio, y maneras de producción alternativas u oficiales, porque cuando el sistema lo absorbe, este conglomerado, este monstruo sin cabeza lo absorbe, lo focalizamos y efectivamente se convierte en la Casa del Cabaret de México, que además segrega todo lo demás, lo excluye inmediatamente. Es difícil porque entonces no hay diálogo, como dije al principio, con esto que nutre eso mismo, y entonces se vuelve un objeto de consumo, porque ya está visibilizado desde una hegemonía sistémica. Cuando tú haces la pregunta, Alex, yo la verdad es que no tengo respuesta, más bien la pregunta está lanzada como
eso, a tallar, ¿no? A tallar donde está comezón. Entonces más bien sería como, ¿tú qué piensas? ¿O qué piensan los demás, pues? A mí me preocupa, ¿no? Muchísimo, tan simple, me preocupa que el cabaret de todo el país ahora resulta que tiene que recibir el visto bueno de Madrid 13. Eso me preocupa muchísimo. ¿No? No, simplemente para que decir, existe, ¿no? Tú sí eres cabaret, así, palomita, ¿no? Eso para mí es sumamente preocupante. Y también que todo el cabaret de pronto empiece a pensar que el cabaret solo es cabaret siempre y cuando siga la línea dramática que dicta Madrid 13, ¿no? Que si no pasaste por Madrid 13, te rechazaron, volviste a aplicar, te volvieron a rechazar diciendo que tomaras un curso con ellos, y entonces lo tomas, ¿no? Y te dicen, bueno, ya lo tomaste, vuelve a tomar otro, y otro, y entonces te dicen, bueno, trabaja aquí un rato con nosotros, en el servicio, y ve nuestro teatro, y después por fin te aceptan en el séquito casi harén, ¿no? Si no pasas por ese proceso, entonces no vas a recibir, no van a decir que existe el cabaret de afuera. Eso me preocupa muchísimo, ¿no? Que si no haces el cabaret que ellas hacen, ni siquiera es cabaret, ni siquiera va a tener espacio a los espacios de cabaret mínimo en la Ciudad de México. Es como el relato, que es como los espacios y que era el mundo y aparte. Exacto. Que ahora hay local y cabaret también. Por eso me interesaba mucho citar a Gastón Alzate. El cabaret es una multiplicidad de alternativas, es una multiplicidad de estéticas, es una multiplicidad de proyecciones y construcciones desde las realidades propias de esa minoría que construye ese cabaret. No es exclusivo de nada, en el sentido de que pertenece a todos, en tanto que una minoría va y dice, y que se identifica claramente con el humor ácido, contestatario y puntual sobre eso que no me gusta, voy y te lo castigo en la cara. Desde ahí creo que es de donde estás hablando, desde que la diversidad es un planteamiento del cabaret. Cuando el cabaret se vuelve un establishment, yo pregunto, ¿seguirá siendo cabaret? ¿O se vuelve un teatro de comedia? Bueno, en primer lugar, por venir y compartir, de lo local hacia lo general, el cabaret como el último eslabón o como uno de los eslabones sueltos de los productos artísticos que se logran dar en todo fenómeno sociocultural, queda bailando, si se me permite el término, como en todos los procesos y sistemas que se pueden dar. Entonces, como un proceso artístico, social y cultural, atiende un sistema de la centralización, ¿no? Que definitivamente en México particularmente atiende a los estándares y a las dinámicas que se dan en la Ciudad de México y que desde ahí vienen, desde un producto artístico y social. Sin embargo, viéndolo como un consumidor y atendiendo a lo que comentabas como un producto que yo podría resumir lo que se vuelve casi de gueto, ¿no? Que cuando tú produces, educas y además aleccionas a tus propios consumidores, cuando llega alguien externo, de pronto hay veces que dices, ¿a dónde llegué? ¿No? O sea, cuando vienes a conocer que si de pronto los productos artístico-culturales no son tan socializados, si ya hablamos de un eslabón perdido, si se me permite el término, como lo puede llegar a ser el cabaret, todavía no sabes a dónde tocar o a qué timbre tocar, ¿no? Como consumidor, insisto. Después, me parece súper y sumamente rescatable la parte de legitimar el discurso desde lo artístico como un texto propiamente social, simplemente porque es un discurso. O sea, hablando desde texto
O sea, la legitimización de todo texto como discurso oficial ya te desarma como un discurso social contestatario que como arte, atendiendo a tus principios artísticos, seas cabaret o seas lo que seas, debes de atender. O sea, en el momento en el que te legitimizas, creo que pierdes toda naturaleza de discurso artístico, seas cabaret o no lo seas, ¿no? O sea, porque simplemente el arte, desde mi punto particular de vista, para hacer arte tienes que ser contestatario, porque es cuando el arte llama a los artistas a ser patria, ¿no? O sea, tienes que incidir socialmente. Entonces, en el momento en el que tú legitimizas tu discurso, sea artístico, político o social, deja de tener validez tu discurso, viéndolo desde el arte o no. Después, me parece sumamente rescatable también la parte en la que atiendes a la historia del cabaret, mezclándolo entre estos dos textos, lo que puede ser el teatro y el cine, ¿no? Son dos discursos completamente diferentes que atienden a industrias diferentes, pero que me llama muchísimo la atención cómo los productos audiovisuales inciden en la forma de recibir los productos artísticos, porque entonces estás viendo el cabaret desde el cine, no desde un foro, en donde te permite verdaderamente palpar la realidad de una dinámica social, artístico-cultural que atiende a un sistema focalizado. Insisto, mi discurso es de lo local, ¿no? O sea, agradezco y perfectamente entiendo la parte desde lo nacional, pero desde lo local no puedo tratar el cabaret desde un discurso nacional cuando yo vengo a la Gata, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que traigo en la memoria cultural y artística y de educación, porque la mamé así, de Sasha Montenegro, de Olga Brinskin y las rumberas, por supuesto, y a lo mejor mi referencia es esa porque las veo todas las noches en Golden, ¿no? Y llego aquí y a lo mejor quiero ver esa encueratriz que no se encuera, ¿no? Es nada más venir a nutrir como el discurso, ¿no? Y rescato como todas estas anotaciones que de pronto hay unas que ya no les entiendo. Pero que yo todos me quedo con la parte de tener, por supuesto, todo el panorama desde lo regional y desde lo general, pero a mí como consumidor y artista creo que me debería de preocupar también mucho desde lo local que estamos dispuestos a hacer para dejar de repetir estos patrones que de pronto, sin darnos cuenta, se reducen a un cierto círculo que somos los que siempre estamos aquí. ¿Cómo llegar a socializar? A que las personas vengan al cabaret. ¿Cómo llegar a que, independientemente de que seas becado o no seas becado, tu discurso artístico llegue a donde tiene que llegar? No le pongamos cara, sino simplemente a aquel que tenga que llegar y que con eso sea el motivo para que tu discurso se legitimice, no porque la casa del cabaret diga que es cabaret o no es cabaret. Creo que quien tiene que legitimizar tu discurso es el público. Si logras tender el puente con el público, yo creo que tu trabajo como artista, más que como cabaretero, ha sido cumplido. Pero ¿a qué público le tendría, o sea, cuál es el público del cabaret? ¿El que puede pagar 450 pesos en Madrid 13? ¿O hacia quién va el cabaret? Pues quien pueda venir a la Gata. Ajá, pero yo no cobro 450, que me encantaría es que no tomamos esa referencia. Tu poder de incidencia a todos nos es encantaría. Puerto Vallarta. También, tomo esto y lo pego con lo que dice Alex. Justo porque, otra vez, la crítica es como, mi crítica es una pregunta crítica, no estoy como atacando a nadie distintivamente, ¿no? Es una pregunta crítica. Crítica en el sentido de que esto es crítico. Cuando el sistema agarra todo esto, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos poner enfrente entonces? Porque efectivamente, si el discurso es local, porque está aquí, y el trabajo de Coral es loable en ese sentido, como fue loable y ha sido loable el de Tito Vasconcelos, abriendo caminos. Él en su lugar, y desde aquí está Coral abriendo el camino también.
qué queremos poner, porque el sistema ya lo absorbió, Claro. ya está puesto él. Y ojo, hay que ver qué sistemas. Tengo yo la referencia, yo soy de Ciudad de México, ya me tocaron todos los cabaretitos, todos. O sea, soy generación cabaretito, si lo quiero decir, ¿no? Entonces, cuando el sistema de la generación cabaretito apropia entonces tu discurso, no está siendo el sistema que da las becas, sino el sistema a quien estás escribiendo y a quien estás dirigiendo tu producto. Entonces, en ese momento deja de ser, para mi gusto, auténtico. Porque estás construyendo un producto que te va a consumir cierto gueto. Sí, se convierte. Exacto. Que me tocó, por ejemplo, este cabaretito que estaba a 2 cuadras de Génova, que era un túnel hasta el fondo, que era hasta el fondo donde ponían las pastorelas de cabaretito, que duró abierto como un año, no recuerdo exactamente, creo que era difusión, no recuerdo, que era exactamente una fórmula muy particular, pero que en el momento en el que ellos acreditaban que eso era cabaret, se convertía en cabaret. Y dices, no. O sea, porque parte del discurso teatral y artístico es ser transgresor, creo yo. Eso que estás diciendo está bien chido, porque desde ahí hice el planteamiento luego Entonces, venir a Vallarta. ¿qué tipo de sistema es al que tú le estás dando la credibilidad que te acredite? Exacto. ¿Cómo? Al sistema oficial, al sistema que te consume, al sistema artístico, ¿no? O sea, estás haciendo, ¿qué es lo que pasa aquí con la muestra estatal de teatro? ¿Realmente para quién estás haciendo teatro? ¿Para las otras compañías? ¿Para tu público objetivo? ¿O para acceder a que puedas presentarte en Guadalajara? Entonces es ahí, desde el origen, como producto artístico-cultural, cómo está siendo concebido, cómo vas a tener el público que vas a hacer. Son preguntas críticas, de verdad. No, pasa. Bueno, yo me considero simpatizante de toda la banda cabaretera. No, me considero simpatizante porque creo que somos pocos y entre las minorías, también luego se hace más resistencia de la que ya teníamos muchas, pues. Pero a veces yo entiendo que nosotros siempre somos personajes, compañías, lugares de resistencia ante un sistema, ¿no? Que de alguna manera terminamos formando parte del sistema, ¿no? Eso es algo que nadie se libra. Ahí estamos formando parte del sistema. Y siento que sí, hay una gran bronca, pero yo creo que en el cabaret, como en todas las artes, todo está centralizado. Todas las artes están centralizadas en las grandes ciudades, en Ciudad de México, en Guadalajara, Nuevo León, pero allá están. ¿Cuál es nuestra chamba entonces? Nuestro trabajo, ¿qué es lo que hace para descentralizarnos entonces? Sin la aprobación, yo cuando inicié a hacer cabaret hace 8 años, en Guanajuato, tierra de mochos, donde no se llegaba, apenas lo están, claro, el sistema ya está llevando el cabaret a Cervantino, al festival de cine, está produciendo ya que se vea, ¿no? Ahí, pues en la Muestra Nacional de Teatro en León cerró un espectáculo de cabaret, la Pretty Woman. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Porque creo que el origen de las tabernas, de las carpas, de estos lugares que surgieron como resistencia y que no surgieron tal vez todos en un lugar centralizado, sino en varios, o esas carpas ambulantes que se iban a muchos lugares a comunicar al público, pues nosotros venimos también como los bufones
tenemos que ser inteligentes, de burlarnos entonces de ese político o hacer una onda estratégica de ese político que va y se sienta en el vicio a ver un espectáculo, ¿no? Entonces, siento que no estaríamos haciendo la diferencia si la Reina Chula, si el vicio dicen lo tuyo sí es cabaret y en cambio nosotros en los foros independientes venimos y las criticamos, siento que no estaríamos haciendo diferencia porque estaríamos haciendo lo mismo, ¿no? Yo en lo personal también he sido una persona, no sé si con mucha suerte, no sé si con mucha estrella, no sé si de que tienes algo mucho, lo tienes. Digamos que eres un pozo, tienes de todo y estás bien sabroso. Muy simpática banda. Simpática. Pero yo he sido beneficiaria de no solo de la onda cabaretera, sino en la onda de los teatros y las becas y gente que se suma a mi proyecto. Y es lo que te dije al inicio, formamos parte del sistema. Si yo no hubiera buscado eso en el momento en lo que lo busqué, si no se me hubiera aportado lo que se me aportó, yo sé que hay muchas otras maneras, pero luego de la resistencia también llega el hambre, ¿no? Entonces, siento que así como está centralizado el cabaret, también nosotros sabemos y somos muy conscientes de que nuestros espectáculos de alguna manera, por más que los pronunciemos, anunciemos, hagamos invitaciones, le tiramos la piedra mayor a nuestro público, El que ya está. el que ya, sí, ¿no? El que en Guanajuato todo mi público de cabaret que llenó teatro eran estudiantes. Yo sabía que lo mío iban a ser estudiantes y que iban a ser muchos estudiantes jóvenes. Eso es lo que planteo ya a mí. Ajá. Sí, bueno, y por las características del lugar, ¿no? Que es una ciudad de estudiantes. Pero, por ejemplo, a lo que iba de a qué público va dirigido el cabaret, ¿no? Porque muchas veces me hicieron comentarios de que si este lugar era un lugar gay, solo para gays, ¿no? Porque hay muchas cosas en ese sentido, ¿no? Y no me gustaría que mi lugar tuviera como una etiqueta de exclusivo para ciertas personas, ¿no? Sí, es un lugar diverso, ¿no? Es un lugar diverso, pero a mí sí me interesa que el cabaret le llegue a mucha gente, ¿no? No a todo, porque no es para todo el público, pero sí para la clase media, pues, ¿no? De la media y la que está bajito de la media, ¿no? ¿Por qué pienso que es para ellos? Solo a ver, dime si no por ahí la idea. Pues porque a ellos es a los que estamos criticando, porque también formamos parte de ese lugar. Es interesante cómo no vamos a ir de pronto a los márgenes a presentar un cabaret que hable de su propia miseria. Exacto, ¿no? Ay, ¿cómo no? La narcumbia. ¿Tú crees que no se divertirían en las colonias populares no creo que de no sea esto? posible, más bien digo, se va. Lo que quiero Por decir supuesto. es como la crítica Es que es va parte del reírte de ti mismo. Sí, pero ese show, por ejemplo, creo que es justo para la clase media y de ahí un poquito para De ahí abajo, para abajo, ¿no? ajá, Porque nos y te reímos de diviertes, esas cosas. ajá. Y es una crítica hacia eso. Y también, pero también sí voy mucho yo recuerdo que la maestra Adriana Moles, ¿no? Que estuvo viviendo muy de cerca, que bueno, las Reinas Chulas habían hecho un show, hablando sobre una problemática de una comunidad indígena, y a la hora que esta comunidad se reúne para querer ir a ver el espectáculo, no la dejan entrar porque no tienen 450 pesos para ver el show, ¿no? Y entonces hay como estas incongruencias que
que sí hacen un poco de ruido, ¿no? Y que atienden al sistema capitalista de cosificación y producto, Ese justo ¿no? es el punto crítico. Ajá. El que yo me gustaría como dejar aquí, así, ras, como cuchillo que está sobre nuestras cabezas, porque efectivamente hay una discursividad, hay un planteamiento, hay una necesidad expresiva que muchos personajes históricos vienen aventando y empujando desde los años 30. No es una realidad, o sea, nuestro cabaret no nació ayer. Nuestro cabaret tiene mucho tiempo empujando. Después de tanto tiempo logramos, ¿no? Digo yo ahora, pero traigo toda esta también, no porque yo me haya juntado con ellos, sino que incluido las Chulas y todos los demás vienen empujando. Entonces yo soy, como dice Iván, somos herederos también de esta historia. Entonces que de pronto el sistema lo haga. Y entonces la persona no se pone que vamos a hacer ahora. Ay, es que ya. A ver, Yamil, conciso. Bueno, una que finalmente al ser un producto atiende a un sistema capitalista y que lo vemos como un producto y que definitivamente es difícil ver un sistema económico a la paridad de un sistema discursivo artístico cultural. Dos, que de pronto al ser un discurso hay que recordar que debe de atender a su naturaleza para que pueda sostenerse por 4 pilares que ahorita se me ocurren básicos, que no hay que olvidar que al ser un discurso tenemos que atender a la vinculación, a la difusión, a la socialización y a la extensión. El producto no va a cumplir su proceso de comunicación.